conferencia que ella nos va a contar. Desde arriba las cosas se ven muy distintas. La Tierra es una sola y todos los problemas, todas nuestras angustias están todas concentradas en un disco azul y no se distinguen. Creo que la experiencia va a ser interesante. Quiero saludar entonces a Baker, que es la astronauta que nos visita hoy día, y a Adela, la agregada cultural de la Embajada Americana, que está aquí con nosotros y que tiene tanto interés por la parte cultural de lo que hacemos en Perú, en especial en la Universidad Católica. Sin más preámbulos, dejo con ustedes entonces al astronauta en el B. Muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes sobre el programa espacial. Y me disculpo porque no hablo bien español. Cuando era una niña, yo pensaba hacer muchas cosas. Yo pensé ser una maestra o una enfermera y finalmente una médica. Pero nunca pensaba ser una astronauta. Solamente lo hacían los hombres. De alguna manera, sin embargo, tenía la sensación que podía ser cualquier cosa o hacer cualquier cosa que yo quisiera. Nunca fui la más inteligente de los estudiantes en la clase, pero fui una de las que trabajó más duro. Sabía que era importante aprender lo más que pudiera y buscar todas las experiencias posibles y aprovechar al máximo todas las oportunidades posibles. Porque cuando decidí lo que quería hacer, tenía la preparación y cualificaciones que necesitaba. Así mi mensaje es simple. Si va bien en el trabajo escolar y en su trabajo, tendrá muchas posibilidades y más oportunidades de la vida. Y si encuentran alguna cosa que les guste hacer, no la mirarán como trabajo. Es posible trabajar duro, divertirse y disfrutar su trabajo. Ahora, en el mismo momento, la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a la altitud de 350 kilómetros, viajando 28.000 kilómetros por hora. Es un laboratorio fantástico y complicado en el espacio. Fue construido y es operado por socios internacionales, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y 16 países europeos de la Agencia Espacial Europea. Es grande por estándares de naves espaciales, compuesta por 4 módulos de laboratorio y 3 módulos que conectan todo. De la estación podemos estudiar las estrellas, el espacio y la Tierra. Grandes paneles solares proporcionan energía a la estación. En este corto video, pasa muy rápido, fue tomado por la tripulación del transportador espacial cuando volaban alrededor de la estación espacial. Es mucho más grande que otras naves espaciales.
y un laboratorio muy fantástico. Dentro del laboratorio ejecutamos experimentos científicos y estudiamos fisiología humana porque necesitamos entender más de esto antes de viajar a Marte o otros lugares. Y también estudiamos ciencias básicas. Podemos usar el entorno de gravedad cero para investigar y producir nuevas medicinas y materiales nuevos que serían de difícil producción en la Tierra. Con la terminación de la Estación Espacial Internacional, por fin tenemos tiempo y espacio, materiales, equipo y conocimientos en el espacio y en la Tierra para hacer ciencia de muy alta calidad. Estamos aquí. Nosotros vivimos en un planeta muy pequeño y en un universo muy grande. No hemos viajado muy lejos del planeta Tierra. La Estación Espacial orbita a 350 kilómetros de la Tierra y la Luna está a casi 400.000 kilómetros de distancia. En términos espaciales es una distancia muy corta. Camino a la Luna, a 15.000 kilómetros de la Tierra, nuestro planeta se ve así. Desde la estación espacial se ve así, y en realidad estamos bastante cerca. Desde esa distancia se pueden apreciar en gran detalle objetos naturales y aquellos hechos por el hombre. Florida. Los viajes espaciales son relativamente nuevos para nosotros. El hombre primero viajó al espacio hace 50 años. Desde ese entonces hemos aprendido mucho acerca de la tecnología necesaria para hacer viajes espaciales. El hombre primero fue a la Luna hace 40 años. Esas misiones durante el programa Apolo eran cortas. Viajar a la Luna tomaba 3 días. Los astronautas trabajaban 1 o 2 o 3 días antes de regresar a casa. El programa del transportador espacial comenzó en 1981 y desde entonces hemos completado 135 misiones. El transportador espacial era distinto a los vehículos espaciales anteriores. Era reusable y aterrizaba como un avión. Los cohetes de combustible sólido operaban por un poco más de 2 minutos y proporcionaba mucha de la potencia necesaria para llegar a órbita. El gran tanque exterior tuvo capacidad para 1.5 millones de libras de oxígeno y hidrógeno líquidos. Para los próximos años, todos los astronautas viajando a la estación viajaron en la nave rusa Soyuz. Una nave pequeña que llevará 3 astronautas, pero tiene poco espacio para carga. Después de 8,5 minutos de vuelo, el nave espacial viaja a gran velocidad y por ella puede zafarse de la gravedad de la Tierra. Y así de sencillo, en un segundo, llegamos a órbita y enseguida sentimos la ingravidez. Hace 15 años usamos el transportador espacial para viajar a la estación espacial rusa que se llama Mir. Y para 12 años el transportador espacial fue usado para viajar a la Estación Espacial Internacional.
Naves no tripuladas llevan suministros tales como comida, oxígeno, agua, experimentos y herramientas a la estación cada tantos meses. Una de las primeras cosas que notamos cuando llegamos a órbita es que arriba y abajo no tienen sentido. ¿Está de pie o parado en su cabeza? No sé. En la ingravidez también. Se puede rotar, flotar y moverse a su antojo. Algunos dirían que se puede volar. Hay mucho tráfico. Y cada día en el espacio es un día de despegue. Hay tareas simples como trabajar en el computador, se pueden hacer de muchas formas nuevas. Todo tiene velcro. La ropa, los computadores, cucharas, libros, experimentos, cámaras. Se debe fijar todo con velcro o si no, solo corre el peligro de perder las cosas. Hay entre 3 y 6 astronautas en la estación todo el tiempo. Cada misión dura 6 meses más o menos. Pasan sus días operando experimentos construidos y diseñados por los científicos en la Tierra. Porque hacemos muchas cosas diferentes, astronautas saben de todo un poco. Muchas de las misiones a la estación espacial requieren de caminatas espaciales. Nos vestimos con trajes especiales que nos protegen del vacío del espacio. Para entrenar para una caminata espacial nos ponemos un traje especial y practicamos las tareas de reparación, mantenimiento o ensamblaje en una piscina especialmente diseñada para esto. El traje pesa más de 100 kilogramos, pero cuando estamos en la piscina no sentimos este peso y podemos practicar nuestras actividades. Antes de hacer una caminata espacial, pasamos muchas horas practicando en la piscina. Y cosas fáciles de cada día, la comida viene en bolsas plásticas o metálicas. Mucha de la comida es deshidratada y se le debe agregar agua. En los primeros días de cada misión llevamos comida fresca. Uno se puede divertir cuando prepara las comidas. No comemos pan, comemos tortillas porque hay menos migas. Migas circulan en el aire y son difíciles de limpiar. Es mejor comer cosas pequeñas para mantener una cabina limpia. Nuestras bebidas vienen en bolsas metálicas. Si aprieta la bolsa con cuidado, es posible hacer una gota grande de jugo o agua a flote. Jugo naranja. Puede beber sin paja. O puede usar esta burbuja de agua lavar su cara.
Si tiene sed, puede beber café con palillos. Cuando en la ingravidez se puede mover cosas muy pesadas, como una persona con un dedo. En realidad, cuando se está en el espacio por más de 1 o 2 semanas, es muy importante hacer ejercicio para mantener salud y fuerza en los músculos, también en los huesos y el corazón. Sin gravedad, los músculos y los huesos se vuelven débiles. Esto está bien mientras se está en el espacio, pero cuando se regresa a tierra, si los músculos y huesos están débiles, hay peligro de una lesión o rompimiento de un hueso. Los astronautas deben hacer ejercicio por casi 2 horas cada día en misiones largas. Ejercicio. Usamos una bicicleta estacionaria y como pueden ver no necesitamos la de silla. Los zapatos están fijos a los pedales y se puede lograr un buen trabajo. También hacemos ejercicio en la máquina rotadora, pero claro, se debe estar atado a ella o de lo contrario salimos flotando. También hacemos ejercicio que se siente como levantando pesas, pero hay que recordar que no hay peso. Este aparato opera de tal forma que se siente como si estuviéramos levantando pesas. Es una buena forma de mantenerse fuerte y saludable. Algunos astronautas regresan a la Tierra más fuertes que cuando llegaron. Cosas fáciles como un corte de pelo se deben hacer con cuidado y con un aspirador. El baño. ¿Preguntas? Necesita mucha succión para funcionar. Es muy fácil dormir, pero se necesita asegurar los sacos de dormir con velcro para no flotar libremente y estrellarnos contra las cosas. Pero hay quienes prefieren flotar libremente mientras duermen. Es importante descansar. A algunas personas les gusta leer o escuchar música o tocar un instrumento. Y se ve que Katie está tocando la flauta en el espacio porque su pelo flota. Es muy importante con una tripulación pequeña en un lugar muy aislado y apartado. Llevarse bien, trabajar bien en el equipo y tratar de no fastidiar a los otros tripulantes. La Tierra es muy bella y tranquila. Tomamos fotos para los científicos en Tierra y para documentar nuestra misión. Lima, Isla San Lorenzo, el aeropuerto, La Punta, San Isidro, Miraflores, Lima Golf Club y creo que este es la Universidad, ¿sí? Católica, aquí. Lago Titicaca. Otra vez. Cusco. Difícil hacer. Lagos Huaypo y Puré y
Sacsayhuamán y Urubamba. Sarabanca Volcán, cerca de Arequipa, Nueva York. En el invierno. Volcanes nevados, volcanes activos, tiempo inestable, huracanes, tormentas de arena, tan fuertes que por días era casi imposible ver la tierra. Lugares peligrosos que parecen tranquilos desde el espacio. Este Cairo, Egipto, el río Nile, la delta. Y con un lente de acercamiento se pueden ver las pirámides de Cairo. Orbitamos la Tierra 28.000 kilómetros por hora. Hacemos una revolución a la Tierra cada 90 minutos. 16 órbitas cada día. En cada revolución, la mitad es en la oscuridad y mitad con la luz del día. Esto quiere decir que cada 45 minutos el sol está saliendo o se está poniendo, un puesto del sol. La Tierra es magnífica aún en la oscuridad. El río Nile en el norte de África, la ciudad de Nueva York. Las auroras, las luces del norte y del sur son magníficas. La luna no se ve más cerca, pero la vista es mucho más nítida, sin nubes y sin la atmósfera terrestre. Volver a la Tierra fue suave en el transportador y poco más duro en Soyuz. Vamos a continuar nuestro trabajo en la estación espacial durante la próxima década. También estamos diseñando una nueva nave espacial que nos llevará de nuevo a la Luna o Marte o un asteroide, pero pasarán muchos años antes de estar preparados. El universo es enorme y apenas comenzamos a salir de casa. En esta foto tomada por el telescopio Hubble, hay 5.000 galaxias. En cada galaxia hay de 50 o 100 billones de estrellas. Y en esta pequeña toma hay probablemente 250 trillones de estrellas. Sin duda, en algunas de ellas hay planetas. Y quizás hay vida en algunos de estos planetas. Esto es el fin de mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Y si tienen preguntas, las trataré de contestar ahora. Gracias. A la persona que quiere hacer una pregunta directamente, levanten la mano, por favor. ¿Cómo se baña una persona en el espacio?
6-month mission and you don't shower, but nobody showers. La misión es 6 meses, pero no te bañas. Nadie se baña. We take a sponge bath, a washcloth, and water, but no shower. Lavamos con una esponja, con una toallita, pero no nos duchamos, no nos bañamos. No washing machine. Tampoco hay lavadora. You wear your clothes for a few days. Y la ropa la tenemos que usar varios días. It's like a camping trip. Es como si te fueras de camping. En el espacio, los jugos gástricos no se saldrían del cuerpo. Wouldn't the gastric juices just come out of the body? Yeah, you know, when we first went to space, the doctors were worried that you wouldn't be able to swallow. They thought that gravity was important to keep the juices in your stomach. But actually, it's the muscles in your esophagus that keep the juices in the stomach. And unless you're sick, everything moves in the right direction. Cuando primero fuimos al espacio, los médicos pensaban que no íbamos ni siquiera a tener la posibilidad de tragar las cosas, pero lo que sucede realmente es que los músculos del esófago son los que mantienen los jugos y todos los alimentos dentro del sistema, y ellos también se encargan de que todo siga su curso normal. Si saben lo que quiero decir con eso. Hello, good afternoon. I would like to know which kind of emergencies you are able to handle over there, and if there is any case that you suffer from being all together, and how do you deal with any kind of emergency? It can be someone or any experience that you had about it. Do you mean like if somebody is sick? How do you handle a medical emergency? Here's the first thing we do. La señorita pregunta acerca de cómo se pueden manejar emergencias de carácter de tipo médico en una situación como esta. We only send healthy people to space. Para comenzar, solamente mandamos gente muy saludable. No, that's actually really important. Es muy importante. Prevention is the most important thing in keeping you healthy. It is on the ground too. If you don't want to get lung cancer, don't smoke. Y la prevención también es una cuestión muy importante para mantener la salud incluso en la tierra, porque, por ejemplo, si no quieres que te dé cáncer al pulmón, pues no fumes. Okay. But we do carry some medicines in case there is an emergency. Somebody might get injured, and things happen that you can't predict. Sí, pero tenemos un equipo médico básico para manejar algunas emergencias, como por ejemplo si alguien sufre una herida por un accidente. Hay cosas que no se pueden prever. We can talk to doctors on the ground. También podemos comunicarnos con médicos en tierra. And if there's a real emergency, we can get somebody home from the space station very quickly. Y si alguien... Within 4 or 6 hours, depending on where they are when it happens. Y si hubiera una emergencia realmente importante, tenemos la posibilidad de mandar a alguien de regreso a la Tierra en un plazo de 4 a 6 horas, dependiendo del punto en que nos encontremos en ese momento. But that's actually a hard decision because there are risks with doing an emergency return. So you have to weigh the risks of the illness with the risk to the individual and the rest of the crew in doing an emergency return. It's very complicated. Pero es una decisión muy difícil porque también hay una serie de riesgos involucrados en el envío de regreso a la Tierra de la persona. O sea que tiene que ser una evaluación entre el riesgo de que presenta la enfermedad y el riesgo del regreso del paciente a Tierra. Es una situación muy difícil. ¿Cómo es el estado anímico? ¿Cómo ha sido su estado anímico de estar en un ambiente reducido y de no distinguir día y de noche? Además, usted como mujer ha tenido ciertas circunstancias
going down 16 times a day. But we keep the crew on a schedule so that we try to keep the crew on a schedule so that they go to bed the same time or near the same time every day so that their body is accustomed to when to go to bed. Sí, es difícil, efectivamente, cuando el sol entra y sale 16 veces al día, pero lo que tratamos de hacer es que toda la tripulación mantenga un cierto horario, de tal manera que vaya, que duerma o se acueste a la misma hora todo el tiempo, de tal manera que su cuerpo mantenga ese horario. And, you know, normal physiology in space is, for most things, very much like it is on the ground. There are certain things that do happen, but it's a small number. But most physiology is the same. Ahora, con respecto a las funciones fisiológicas del cuerpo humano en el espacio son básicamente las mismas que en la Tierra. Hay algunas pequeñas diferencias, pero son mínimas en realidad. The 4 or 5 things we worry about for long flights: radiation exposure, which can be dangerous many years later. Your bones get weak, so it can be like you have osteoporosis, like an older woman. Your muscles can get weak, and when you come back to Earth, you can get injured because you're not strong enough. And then we try and make sure that crews know how to get along, because being isolated with a small number of people in a place that you can't leave for 6 months can create tension if you're not really working hard to make sure that you get along as a crew. Bueno, hay 4 o 5 cosas que sí vale la pena mencionar. Por ejemplo, la cuestión de la exposición a la radiación, que puede tener un efecto bastante peligroso, pero posteriormente. La otra cuestión es el debilitamiento de los huesos, porque eso puede causar una condición similar a la de la osteoporosis en el caso de las mujeres de mayor edad y similar a la de las mujeres de edad. La otra cuestión es la debilidad de los músculos, porque cuando uno regresa a la Tierra, si los músculos se han debilitado, uno se puede herir o tener accidentes fácilmente. Y la cuarta cuestión tiene que ver mucho con el aspecto anímico, porque estamos hablando de un grupo pequeño humano que está viviendo en aislamiento durante periodos hasta de 6 meses, y eso puede crear muchas situaciones de tensión. Así que lo que tratamos de hacer es que la gente se mantenga muy ocupada mientras está afuera para mantener esa buena relación. Good afternoon. I understand there has to be some training process before going into space. I'd like to know, how is it trained? Is the low gravity training before getting on a trip to the space station? Thank you. ¿Podría tal vez contarnos un poco cómo es el entrenamiento que reciben las tripulaciones, este entrenamiento en condiciones de baja gravedad o ingravidez antes de poder salir del espacio? You know, we can make a vacuum here on Earth, but you can't take the gravity away. And so really there is no way to train in low gravity for any period of time. You can use an airplane and fly in a parabola. At the very top you may have 20 seconds of weightlessness. But we have to be clever about how we train for things like spacewalks, and we simulate low gravity, but you don't have any access to low gravity unless you get off the planet and far away. Podemos crear una situación de vacío en la Tierra, pero no hay ninguna manera de poder eliminar la gravedad en la Tierra. No hay ninguna manera en que podamos en Tierra simular estas situaciones de baja gravedad. Podemos, por ejemplo, subirnos a un avión y simular esta situación de gravedad, pero eso a lo más dura 20 segundos. No podemos durar más. Tenemos que tener además mucho cuidado y poner mucho énfasis en el entrenamiento para las caminatas espaciales, pero repito que no hay realmente manera de simular una situación de ingravidez en la Tierra.
Nosotros vemos la contaminación ambiental desde aquí, pero los astronautas, ¿cómo ven este problema desde afuera? You can see pollution from outer space. You can see that there's haze over the big cities. You can see where people are burning fires in the rainforests of Brazil and in Asia. You can see pollution in the water after an oil spill. If the sun angle is low, you'll be able to see the oil on the surface of the ocean. So yes, you can see all that. Sí, sí se puede apreciar la contaminación del espacio. Por ejemplo, podemos ver esta especie de pluma que flota encima de las grandes ciudades. También podemos ver los incendios forestales causados por las personas en el Brasil o en zona del Asia, por ejemplo. Se puede ver los casos de contaminación del agua de los mares, como por ejemplo cuando se produce un derrame petrolero y si el ángulo del sol es apropiado podemos ver la capa de petróleo que flota sobre el mar. Así que sí, efectivamente podemos apreciar estos casos de contaminación espacial desde el espacio exterior. No sé si me permite. ¿Ha tenido alguna experiencia en algún experimento biológico? ¿Ha sido exitoso o no? ¿Usted ha tenido experiencia en algún experimento biológico? On almost every single space flight, we do experiments of physiology so that we can better understand how people adapt to living in space and how they adapt when they return. We seem to be able to do well for 6 months, which is the typical duration of a space station flight. But if we were to go to Mars, we would have to keep people healthy for 3 years. So everybody does biological, physiological experiments. Sí, prácticamente en todas las experiencias, en todos los vuelos espaciales se lleva a cabo experimentos de tipo fisiológico para empezar, porque tenemos que comprender muy bien tanto la adaptación a las condiciones en el espacio exterior como la readaptación después del reingreso. Parece que todos los que hemos salido allá afuera nos va muy bien durante un periodo de 6 meses. Esa es la duración típica de las misiones espaciales que emprendemos ahora. Sin embargo, en caso de una misión a Marte, tendríamos que entender muy bien cómo podemos mantener a nuestras tripulaciones en buen estado de salud durante un periodo de 3 años. Así que sí, efectivamente, en todas las misiones hasta el momento se hacen estos experimentos biológicos y fisiológicos. Sí. Señora Becker, tengo una pregunta acerca de las planificaciones futuras de la NASA para próximos viajes espaciales. Yo he hecho un par de cálculos considerando la velocidad del Voyager 1, que tiene una velocidad de 17 kilómetros por segundo. Si viajásemos a esa velocidad, una nave espacial demoraría de la Tierra a Plutón 14 años de ida y 14 años de regreso, 28 años en total, porque creo que todos los astronautas quieren regresar. Para el próximo planeta de un sistema diferente al sistema solar, el próximo, supongamos que sea una distancia de 10 años luz, la nave demoraría 175.000 años en llegar a ese planeta y de regreso la misma cantidad de tiempo. ¿Cuáles son las expectativas reales que tiene la NASA para hacer esos viajes espaciales que suenan muy interesantes, pero que con un par de cálculos parecen imposibles de realizar? Our plans are a little bit more modest. Nuestros planes son un poco más modestos. We're starting to build a stronger rocket now, a bigger rocket
so that we can perhaps go to Mars or to an asteroid, much closer than Pluto. Estamos empezando a construir cohetes más poderosos, más fuertes, que nos podrían tal vez llegar a Marte o a un asteroide. Están bastante más cerca que Plutón. But we're also looking at new technology so that we can go faster. Pero también estamos empezando a explorar tecnologías que nos permitirían viajar más rápido. Franklin Chang Diaz, who's a Costa Rican American astronaut, is actually working on a plasma engine that would be able to get us to Mars in half the time. Por ejemplo, estamos trabajando, como les decía, en nuevas tecnologías. El astronauta americano-costarricense Franklin Chang Diaz actualmente está trabajando en el desarrollo de un motor de plasma que nos permitiría llegar a Marte en la mitad del tiempo que ahora utilizamos. So obviously we would need newer, better, faster technology to go much beyond Mars. Evidentemente, para ir más allá de Marte necesitaríamos una tecnología que fuera innovadora, mucho mejor, mucho más rápida. Sometimes I think Hollywood has, it's a big competition for the real space program. A veces, sí, a veces me parece que Hollywood es un competidor muy importante en esta cuestión de las tecnologías. I would go back, but I'm not going to. I would like Pero no to. voy a ir. Good afternoon. Mi pregunta era, cuando acabó la escuela de medicina, ¿cuánto tiempo le demoró entrar a la NASA y qué tan difícil fue? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Si fue muy difícil. After I finished medical school, I did postgraduate training for 3 years. And then I was very lucky to be hired as a doctor at NASA. So I actually provided medical support for the early space shuttle flights. Cuando terminé la escuela de medicina, fui a la escuela de posgrado durante 3 años y tuve mucha suerte porque me aceptaron en la NASA como médico. Y entonces yo estaba haciendo trabajo de apoyo médico en NASA y es así como tuve la posibilidad de participar, de involucrarme en los primeros vuelos del transbordador. But being selected as an astronaut is very, very competitive. There's a lot of very talented, smart people who put their applications in, and you have to be qualified, but you also have to be lucky. I think everybody would tell you that. Pero ser elegida para ser astronauta es una experiencia muy definitiva, porque hay gente muy talentosa, muy inteligente, que también está postulando. Así que hay que estar muy bien calificado y tener bastante suerte. Antes que empiece la siguiente pregunta, quiero decirles que para terminar a la hora exacta tenemos aproximadamente unas 3 preguntas más. Sí, buenas tardes. Después de estudiar medicina, ¿estudió algo más? After I graduated from medical school, I did 3 years of training in internal medicine, which is basic adult medicine, so that I could get my license and be certified to practice. Después de terminar la facultad de medicina, tuve que hacer 3 años de internado en medicina interna, o sea, como internista, que es lo que nos permite tener nuestra certificación para poder ejercer en la profesión médica. Eso es los estudios de posgrado que recuerdo. First of all, welcome to Lima, and we'd like to ask 3 very short questions in one. First, is there an age where you can no longer go up in the space? The second is there going to be
anything done around the garbage that goes around the planet? I mean, all the different things that are no longer in use and have been kept there. And the third one is, why is Mr. Bolden not coming over to Lima? He's going over to Chile, Argentina. Is Peru not interested in a special agreement with the NASA? ¿Podría repetir la tercera pregunta, por favor? Mr. Charles Bolden is right now in Brazil, and he has been before in Chile and Argentina doing a special agreements, NASA and local governments. Why is he not in Peru too, doing the same thing? I can't speak for General Bolden, but if I see him, I will urge him to come to Peru. Everybody should come to Peru. No puedo hablar a nombre del general, pero cuando lo veo, si This lo is veo, my 4th trip to Peru. es la cuarta vez que yo vengo al Perú. Creo que todo el mundo debería venir al Perú. Pero cuando lo vea le voy a decir que venga definitivamente. Okay. Technically, there is no age discrimination in the United States. Técnicamente no hay discriminación por edad en los Estados Unidos. And in fact, you might remember several years ago, John Glenn flew on the space shuttle. He was 77. Y si se acuerdan, hace no mucho tiempo, John Glenn subió el transbordador espacial, voló en el transbordador espacial a la edad de 77 años. But most people are done flying in space by their late 40s or early 50s. You know, you have to be in very good health and very strong and very fit, and so that's just the way it has worked out. We've flown older people, we've flown younger people, most are in their 30s and 40s. Normalmente cuando uno llega a los fines de los 40 o inicios de los 50 años es cuando uno termina tu carrera espacial. Porque recuerden que hay que estar en muy buena condición física, tienes que estar bastante fuerte. Hemos tenido astronautas más jóvenes, astronautas de mayor edad, pero normalmente los astronautas están entre los 30 y 40 años. And space debris is a big problem. Y sí, efectivamente la basura espacial es un grave problema. We are able to track large pieces, maybe that big, with instruments on the ground, and so we can move the space station if we need to, but the real danger is the smaller pieces. Efectivamente, cuando se trata de objetos de basura espacial del tamaño que la astronauta describió, podemos monitorearlos desde tierra de tal manera que si es necesario evadirlos, ello es posible, pero el principal problema que se nos plantea es con los pequeños fragmentos de basura especial. Esos son el problema más serio en ese ámbito. Bueno, en primer lugar, es todo un honor tenerla acá en Perú y más aún en nuestra universidad. Quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de conocimientos se debe adquirir una persona para ir al espacio? ¿Conocimientos de ingeniería, de física, tal vez ingeniería mecánica, electrónica, informática o todas las ciencias en general? The requirements now are that you have a degree, and usually an advanced degree in science or engineering. But requirements will change, and I hope that as the program grows, that space travel becomes safer and that there's more access to space for more people. So it's possible that things will change. If you want to be involved in the program, and that is the design, the building, and the operating of spacecraft, you need a technical degree. You need to be an engineer or a scientist of some sort. Los requerimientos para participar en el programa espacial normalmente son que tengas un título en ciencias o ingeniería y aún preferiblemente un nivel avanzado en ciencia e ingeniería. Sin embargo, pienso y espero, dice la
astronauta que a medida que el programa se expande y las condiciones de los viajes espaciales sean más seguras, se va a ampliar el acceso al espacio a mayor número de personas en otros campos. Si tú deseas participar en el programa espacial en los aspectos de diseño, construcción u operación, definitivamente requieres un diploma, un grado técnico, es decir, en los ámbitos de la ingeniería o en términos más generales de la ciencia. Yeah, hello. I want to know what a person needs to go out to space. What type of body do you have to go out? You mean Physiology. physical requirements, physiology. Right now we select people who are basically healthy. You don't have to be perfect. The early astronauts had to have perfect vision. That's not true anymore. But you have to be basically very healthy and not have a chronic disease like diabetes or hypertension or heart disease. Because NASA invests a lot in training you, and we want to keep you around for many years for a long and productive career. Básicamente en la actualidad lo que se requiere es que la persona sea saludable. Por supuesto que no tiene que ser perfecto en la salud. Inicialmente en el programa se requería, por ejemplo, una visión 20/20, pero esto ya no es así. Sin embargo, sí se requiere que los candidatos no sufran enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión o enfermedades coronarias. La razón es que NASA va a invertir bastante dinero en la capacitación y tenemos que tener candidatos y astronautas que puedan llevar adelante una vida productiva durante muchos años. Hi, here. Hi, welcome. One may think that it's a wonderful thing to be able to go out of space and be able to experience what you have. But also, we can imagine that there's a lot of physical and psychological strain. In your case, what's the reason why you wouldn't go back after your experience? Any of this? Entiendo que los viajes al espacio exterior ponen a los astronautas bajo situaciones de presión y dificultad bastante fuertes. La razón por la que usted no iría nuevamente al espacio exterior tiene que ver con alguna de estas situaciones. ¿La interpreto correctamente? Well, I was fortunate enough to fly in space 3 times. And it was a personal decision I made, and it had to do somewhat with my family, but also at the time I made that decision, there were probably 50 astronauts who had never flown even one mission. And I felt like I could do more on the ground in support of them and in support of the program than going back to space myself. And as of now, all those people have flown, and I'm really glad that they had that opportunity. Yo tuve la gran suerte de poder participar en 3 misiones en el espacio exterior y la decisión de no volver fue personal, tiene que ver mucho con mi familia, pero también sucedió que en el momento de tomar esta decisión había unos 50 candidatos astronautas que no habían tenido nunca la oportunidad de viajar, de volar, y yo sentí en ese momento, tomé la decisión porque me parecía que podía ser yo más útil tanto para las posibles futuras tripulaciones como para el programa mismo, aportando aquí en la Tierra, antes que volver a salir al espacio. Y en este interín, estos 50 candidatos ya han podido volar, lo cual ha sido muy satisfactorio. Bueno, hemos llegado al final del programa. El Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica ha tenido el gusto de tenerla de visita.
En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quiero agradecerles a todos su presencia, especialmente a las personas que vienen de fuera de la universidad, en venir a compartir estas experiencias de la doctora Ellen Baker, y vamos a darle, después que le dé la despedida en inglés, quiero pedirles a todos ustedes un aplauso para ella. Dr. Baker. Dr. Baker, on behalf of the Catholic University, we thank you very much for your time, your patience, for sharing your experiences, and we thank the U.S. Embassy for being here also. Thank you very much.